Buenas tardes con todos. ¿Cómo les va? Buen día con todos. ¿Me escuchan? Sí. Chévere. Entonces vamos con la lista. Está Sebastián Almeida, José Luis Rojas, Manolo Atariguana, Presente, Inge. Juan David Valareso, Presente, Inge. Stephanie Benítez, Presente, Inge. Javier Boada, Presente, Inge. Christopher Capello, Gustavo Cárdenas, Presente, Inge. Roger Chamorro, Laura Chiriboga, José Dávila, Sofía Donoso, David Garzón, Presente. Bernardo Medina, Presente. Natasha Mejía, Presente, Inge. Franco Molina, Presente, Inge. Paul Molina, Presente, Inge. Iván Paredes, Jessica Peñafiel, Carlos Proaño, Presente, Inge. Jason Quindita, Presente. Luis Rojas, Presente. Shirley Ruiz, Presente, Inge. Juan Sebastián Ruiz, Presente. Daniel Áviles. Presente. Listo, entonces. Aquí me pone Juan Morales. Inge, disculpe, Juan Valareso escribió en el chat. Sí, ya lo vi. Ya los puse. Bueno, entonces vamos a hacer una revisión rápida de los exámenes. Entonces tenemos para la pregunta 1. Inge, tal vez me podría poner en lista, por favor. Es que no podía Ya, conectarme. al final, Javier. Sí, me puedo. Ya, gracias. Listo, la primera pregunta. Dentro de los criterios de un sistema de bombeo se recomienda utilizar una velocidad de impulsión de ¿cuánto? Las opciones: menor a 6 metros por segundo para evitar sedimentación. No tiene lógica, ¿no es cierto? La sedimentación debería ser una velocidad baja. Menor a 2.5 metros, sí. Esta es la recomendación que se generaba. Mayor a 1 metro por segundo para prevenir golpe de ariete. No tiene nada que ver el golpe de ariete. Y mayor a 2.5 metros por segundo, no, porque 2.5 metros por segundo sería el límite. Las consideraciones para colocar válvulas de aire son las siguientes. Se colocan en puntos altos cada 300 metros y el diámetro mínimo de la válvula para tuberías de diámetro menor o igual a 100 mililitros es de 50
milímetros. Esta es la respuesta correcta, es tal cual como estaba definido en lo que vimos. La segunda, se colocan en puntos altos cada 300 metros, cada 300 metros, perdón, y el diámetro estaba de 75 milímetros, era la más difícil de analizar. Después se colocan los puntos altos cada 100 metros, aquí ya teníamos una variación, y con los 75 milímetros otra. Y se colocan en los puntos bajos, no tienen ninguna lógica, entonces esa no podría ser la respuesta. La tercera, el diámetro de succión debe ser menor al de impulsión, no tiene lógica, siempre buscamos que sea mayor. Ser mayor a 50 milímetros porque hay riesgo de cavitación, es la correcta. Ser menor a 50 milímetros, no tiene lógica poner esa limitación. Ser menor a 50 milímetros también para una golpe de ariete y en otra cavitación, no tiene lógica, entonces la segunda era la correcta. La cuarta, ¿cuál de las siguientes no es función de los tanques de regulación? Primero, compensar variaciones horarias del consumo durante el día. Sí es una función, porque buscamos compensar estas variaciones horarias. Almacenar agua para casos emergentes también es una de las funciones. Mantener la red de servicio con una presión adecuada también es una de las funciones, especialmente cuando tenemos un sistema que trabaja a gravedad. Y garantizar la calidad del agua. Esta es la correcta porque no es una función de los tanques de regulación garantizar la calidad del agua. ¿Sí? De eso nosotros nos enfocamos en la planta de tratamiento. La siguiente, dentro de las siguientes afirmaciones para determinar el material que debe tener una tubería en una conducción, ¿cuál es la correcta? El uso de las tuberías de cobre es muy recomendado ya que es un material suave, de fácil fabricación y corte. Esta era la correcta, ¿no es cierto? El cobre es muy recomendado, es suave, es dúctil. Tiene fácil fabricación, sí, se lo encuentra de manera fácil y se lo fabrica de manera fácil. Y el corte es bastante fácil, sí, el corte se lo realiza simplemente con cuchillas o con amoladores. Acá nos dice, es recomendable el uso de asbesto cemento, ya de primerita descartada, porque el asbesto cemento está hasta prohibido en agua potable. El acero es ideal para transportar agua caliente. No nos interesa transportar agua caliente en conducción de agua potable. Esto ya va en lo que es ya la conexión domiciliaria, propiamente dicho, ¿sí? Ya que tiene un precio elevado y aumentaría el costo del proyecto, no tiene lógica esa última parte. Y después el PVC es un material ideal cuando se tienen diámetros mayores a 150. Eso es incorrecto porque ya son diámetros bastante grandes, ¿no es cierto? Y después no se recomienda diámetros demasiado grandes por las presiones que pueden generar daños en el PVC. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los tanques de reserva tienen como objetivo mantener la red con presiones muy altas, garantizadas. A ver, bueno, acá está repetido. Sería, los tanques tienen como objetivo mantener a la red con presiones muy altas, garantizando el abastecimiento a todos los puntos. No es cierto. No tienen por qué ser presiones muy altas, ¿sí? Aunque sí tienen que garantizar el abastecimiento. Los tanques de reserva son diseñados en base al caudal medio horario. Tampoco tiene lógica, ¿no es cierto? ¿En función de qué diseñamos los tanques de reserva? ¿Qué me dices, Shirley Ruiz? ¿Qué me dice, Shirley? Por favor, prendan las cámaras. Franco Molina, ¿qué me dices tú? A ver, ¿por qué es incorrecta esta afirmación? ¿Pero dice correcta o está mal? Es incorrecto. Los tanques de reserva son diseñados en base al caudal medio horario. Es el caudal máximo horario. El que tendríamos que utilizar es el máximo diario o el máximo horario, dependiendo de la finalidad, pero sí, cuando hablamos de caudal medio horario, ni siquiera existe ese caudal dentro de los caudales básicos para el análisis, así que por eso es descartado. El resto necesito que prendan cámaras.
La siguiente, el caudal que entra a un tanque es variable y va a depender de la necesidad de agua para consumo y emergencias. Realmente el caudal que entra al tanque depende del análisis del caudal de aporte, más no de la necesidad para consumo y emergencias, y además que ahí faltaría también contra incendio. Y la última, la presión existente en la red de distribución depende directamente de la cota del tanque en sistemas de gravedad. Esta era la correcta, porque cuando hablamos de gravedad, la cota del tanque es la que manda para generar la distribución. ¿Sí? Por eso es importante la cotación de sistemas a gravedad. La séptima, para el transporte de agua potable se recomienda que el mecanismo de la tubería sea tuberías parcialmente llenas, ya que existe menos riesgo de fugas. ¿Qué me dices de esta respuesta, Juan Sebastián Ruiz? Juan Sebastián. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Ajá, ahí sí. Recién le logro escuchar, ¿puede repetirme, por favor? A ver, necesito que me responda. Hice una pregunta, ¿cuál era la respuesta? No, no le escuché la pregunta. Si es que tengo problemas con alguien que le pregunto algo y no responde, le pondré como falta. Así que no se sorprenda si después aparecen con faltas, ¿no? Un canal, a ver, las tuberías parcialmente llenas se recomiendan para un sistema de agua potable, ya que existe menos riesgo de existir fugas porque hay menor presión. ¿Qué piensas acerca de esa respuesta? ¿Mm? ¿Qué me dices? La respuesta... ¿Mm? Cuando teníamos tuberías parcialmente llenas, porque no existía, no existe presión, ¿no? Sí, cuando tenemos tuberías parcialmente llenas no existe presión, entonces por eso es una respuesta incorrecta. La segunda, un canal a flujo libre es la mejor opción porque se tiene mayor presión, menor diámetro y menor costo. No tiene lógica, no podemos tener mayor presión, no podemos hablar de diámetro ni siquiera, y el costo es relativo, entonces no era una opción. Y la última, la mejor opción para transporte, se recomienda que sean tuberías a presión, ya que garantizan mejores condiciones en la calidad del agua. Sí, cuando tenemos flujo libre pueden ingresar contaminantes al conducto y eso se genera un problema. Y cuando tenemos tuberías parcialmente llenas, al no haber presión, también se genera un problema en lo que es facilidad de transporte. La octava pregunta, ¿dónde se coloca la válvula de purga? Al lado de las válvulas de compuerta, en los puntos más altos de la tubería, en los puntos más bajos de la tubería o en las secciones planas. Al lado de la válvula de compuerta no tiene lógica, no hay razón para colocarlo al lado de la válvula de compuerta, porque la válvula de compuerta puede estar ubicada en cualquier posición. En los puntos más altos tampoco, porque estamos hablando de purga. Esta sería la de aire. En los puntos más bajos, sí. ¿Por qué? Porque los puntos más bajos es donde tiende a acumularse sedimentos. Y en las secciones planas, no, porque las secciones planas son a veces muy largas y es difícil definir en dónde podría ubicarse una válvula de purga. Entonces, lo preferible es irnos a los puntos más bajos. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? ¿Qué me dicen? Creo que estaba bastante fácil.
El promedio estaba aceptable, estaba alrededor de 7. Así que no creo que haya problema con eso. Y en la práctica creo que les puse más fácil de lo que debía. Así que espero que hayan hecho bien. Tenían que diseñar un sistema de bombeo para agua potable. Tenían el caudal. 18 horas para la generación de bombeo. La temperatura del agua. Las características que están indicadas ahí. El tanque A está en la cota 520 y el B en 560. Tenían varios accesorios que había que considerar, las longitudes. Entonces, simplemente para determinar el caudal de diseño, ¿qué había que hacer? Multiplicar el QMD por 24 sobre 18. Por 24 sobre 18, perfecto. ¿Y de ahí qué más habría que hacer? No tenemos que multiplicarle por 1,10 también. Por 1,10, ¿no es cierto? Que era lo que nos recomendaba la norma ecuatoriana. Perfecto. Pero Inge, el 1.10 nos decía que era cuando trabajaba las 24 horas de manera continua. cuando era En general hablábamos de eso para lo que son distribución de agua superficial, ¿no? Entonces, vemos cómo respaldaron sus ideas. Entonces, como siempre, eso tiene un buen peso. Entonces, veamos ahí qué pusieron. Después, el diámetro de la impulsión y de la succión. ¿Cómo debían hacer ese cálculo? ¿Qué me dices, Bernardo Medina? O sea, primeramente debíamos establecer el diámetro que nos salía. Podíamos hacerlo de dos maneras, con la fórmula o también nosotros estableciéndonos una velocidad que era de entre 1 y 2,5, y con eso Perfecto. podríamos dimensionar el diámetro. Y después simplemente hacer comparaciones entre varias opciones para definir cuál nos parece la más útil o la que más se puede adaptar al sistema. Después, pérdidas por fricción y pérdidas menores, simplemente trabajábamos en función de Bernoulli, ¿no es cierto? Teníamos los coeficientes de pérdidas menores, teníamos ya los diámetros que tenían que estar definidos. Valdría la pena, normalmente vale la pena hacer las pérdidas o determinar las pérdidas en función de las varias opciones de diámetros que ustedes tienen, para en base a eso también tomar una decisión. Eso hubiera sido un punto importante. Y después la potencia de la bomba, fácilmente, ¿no es cierto? Determinamos cuál era la altura de bombeo que necesitábamos, ya tenemos el caudal y sacábamos la potencia. Entonces, espero que ahí hayan ido un poquito más allá, me hayan hecho algún análisis de cuál podría ser la potencia comercial, y después, como les ponía, decisiones y análisis, que es importantísimo, por eso tiene un peso más o menos importante en el sistema. Creo que estaba bastante fácil el ejercicio. ¿Qué me dicen ustedes? Espero que no hayan tenido problemas con el ejercicio. Pero creo que estaba bastante fácil. Entonces, habiendo visto eso, necesitamos avanzar con la materia, como les mencioné en clases anteriores. Me parece que vamos a necesitar una clase adicional con ustedes, así que yo creo que podemos irla definiendo tal vez para la siguiente semana. Yo voy a escribir a Shirley para conversar con ella y ver un horario que podríamos definir, ¿sí? Debido a los feriados y a todo este sistema en línea, creo que nos va a faltar una o dos clases, así que vamos a tratar de definir una para la siguiente semana. Entonces, ténganlo eso en cuenta. Estábamos entonces analizando lo que son los tanques de reserva. Terminamos en los tipos de tanques. Entonces, sigamos un poco con conceptos relacionados. Nos dice que en teoría, la mejor distribución de agua, o sea, la mejor red de distribución, va a ser más económica cuando el tanque se ubique en el centro de gravedad, obviamente de la población, ¿no es cierto? Porque la red de distribución se genera en función de cómo esté
ubicada la población. Normalmente tenemos las mallas y ustedes ya conocen cuáles son los métodos para determinar o analizar redes de distribución. ¿Se acuerdan? ¿Qué me dice el Jason que invita? Sí, que sí recuerdo. ¿Cuáles Acerca del eran tema los de redes. métodos? ¿Qué métodos vieron ustedes? Para la distribución. Ajá. Pero déjeme acordar qué métodos. A ver. No, Inge, no se me viene ninguno. En la ayuda. A ver, tú mismo, Jason, ¿cuáles eran los objetivos o qué buscábamos determinar con el análisis de redes? Con el análisis de redes buscábamos primero garantizar la calidad del agua y que el agua llegue hacia el habitante, ¿no? Es el punto más lejano. Siempre calculábamos en base a eso. Sí, ¿y qué buscábamos calcular para la distribución? La distribución más que todo es el diámetro. El diámetro, pérdidas, caudal. Ya, bueno, el diámetro normalmente está predefinido en función de la cantidad de servicio que se va a generar, pero lo que buscamos principalmente con el análisis de redes es el caudal y ¿qué más? Las cargas que se manejan en la red en cada nudo. A veces parecería que lo más importante es el caudal, pero en esencia lo que más nos importa es las redes, porque el caudal se va a autorregular conforme va generándose la distribución de agua. Porque si aquí entran 100 litros por segundo, por acá se tendrá que ir un porcentaje, por acá otro y por acá otro. Inge, ya me acordé, es el sistema abierto y sistema cerrado, nos manejamos en sistemas de distribución. Había sistema abierto y cerrado, perfecto. Ajá. Y también existe combinado en una zona urbana. Pueden existir los dos métodos. Bueno, el combinado eso vamos enfocado al alcantarillado, ¿sí? Pero abierto y cerrado es la forma más básica. Y los métodos que ustedes debieron haber visto a lo largo de la carrera es el método de Hardy-Cross. Y vimos el método de la gradiente hidráulica, de donde el de Hardy-Cross es importante porque es fácil de aplicarlo manualmente. Pero el de la gradiente hidráulica es muy complejo. Deben acordarse, es un método matricial. Entonces simplemente se lo revisa por encima porque resolverlo manualmente es imposible. Es una multiplicación sucesiva de matrices que es demasiado compleja para resolver. Así que por eso simplemente se lo ve por encima. Pero tengan en cuenta que son los dos métodos principales para determinar redes de distribución y lo que buscan es definir cómo se distribuyen los caudales y cómo varían las presiones. ¿Por qué son importantes las presiones? Yo diría hasta más importantes que el caudal, porque en función de la distribución de presiones nosotros vamos a saber si se cumplen las normativas. ¿Sí? Recuerden lo que decíamos, si la presión con la que llega a un domicilio es demasiado baja, no va a tener una buena presión, no va a poder abastecer al sistema, y si es demasiado alta, puede generar daños en el conducto o en los conductos y en el sistema, y eso genera ya disconfort para los usuarios. Entonces, nos dice que la red más simple, más bien dicho, que la ubicación más simple para el tanque de distribución es en el medio de la red, o sea, en su centro de gravedad, porque de esta forma la red se vuelve más económica. Pero, por espacio, por estética, por seguridad, casi nunca es posible. Por espacio, porque un tanque ocupa bastante espacio, entonces si le pongo en el medio de la ciudad se vuelve muy difícil. En Estados Unidos, como les mencionaba en la anterior clase, si ustedes ven en los pueblos pequeños, es bastante común esto, ¿sí? Porque no son pueblos que tienen demasiada densidad poblacional, entonces es importante. Por estética, yo diría depende del diseño del tanque. Hay tanques que son muy llamativos e inclusive le dan un toque extra al skyline de las ciudades, ¿sí? A veces se los utiliza inclusive como centros
centros para la ubicación dentro de una población, etcétera, etcétera. Y seguridad, eso sí puede ser un problema porque obviamente tenemos que tener en cuenta que estamos con un gran volumen de agua, que en caso de un sismo, por ejemplo, puede generar una inercia bastante importante, entonces eso sí podría generar un peligro. Entonces, cuando no es posible ubicar el tanque en el centro de gravedad, hay varias opciones a considerar. Y aquí tenemos, por ejemplo, un tanque de distribución en donde nosotros generamos el almacenamiento antes de que el agua llegue a la población. Aquí está nuestra captación, nuestro tratamiento, y el tanque de almacenamiento lo tratamos de ubicar arriba de la población, de tal forma que se distribuye a gravedad. La red de distribución está totalmente distante del tanque. Podemos tener un tanque elevado en donde aquí esté la captación y el tratamiento. Se genera un sistema de bombeo para abastecer de agua el tanque. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema de bombeo ubicado acá? Que el sistema de bombeo yo puedo generar un esquema de cómo va a trabajar. Entonces, simplemente yo digo, el sistema de bombeo va a trabajar 1 hora sí, 1 hora no, 2 horas sí, 1 hora no. Y yo defino eso en función del caudal que quiero tener y del volumen que quiero tener en este tanque. Y después simplemente el tanque distribuye el agua a la población. Entonces ya se usa la gravedad. Este es el esquema del que les hablaba. Es el más típico en pueblos pequeños, en zonas planas. Por eso el ejemplo de Estados Unidos. Tanques de compensación. En esencia, un tanque de compensación se basa en tanques situados al extremo de la red de agua. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está nuestra boca toma captación, el tanque de distribución acá y un tanque de compensación al otro lado. ¿Cuál creen que es la ventaja de usar estos tanques de compensación? A veces también se les conoce como tanques de cola. ¿Qué me dices, Luis Rojas? Que tal vez no tienen que ser de una dimensión tan grande, ya que son 2. Sí, se puede dividir en volúmenes. Especialmente esto ayuda a distribuir de mejor manera las variaciones horarias. ¿Y qué más podemos decir? Que como están en los extremos, se puede distribuir mejor hacia toda la ciudad. Distribuir mejor. Podríamos hablar de eso, sí. Especialmente cuando una ciudad es demasiado larga. ¿Qué va a pasar en los puntos extremos por acá si solo tenemos un tanque? Tal vez no llegue. Tal vez las pérdidas que se generen a lo largo de toda esta red de distribución sean muchas y lleguemos con baja presión acá. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros contamos con un tanque de compensación, vamos a generar una mejora en el servicio a esta parte de la población que puede que no tenga un servicio de tan buena calidad. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Además de que cuando yo tengo mucha producción de agua, puedo distribuir el agua entre los 2 tanques. Y eso sí me ayuda a mejorar la facilidad de almacenamiento. Ahora entonces nosotros decimos que los tanques de reserva se diseñan para el caudal máximo diario. El caudal que ingresa normalmente se lo toma constante, ¿sí? Esto también depende de la planta de tratamiento y de cómo funciona el sistema, ¿no? Si es que el sistema es a bombeo, es totalmente a gravedad, ¿ok? El caudal que sale es variable. Esto es una consideración que siempre tenemos que hacer. El caudal es variable a lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Que yo puede que tenga horas pico, entonces por eso es que a veces buscamos un tanque de compensación. Se ubica de manera que siempre exista presión en la red, ¿sí?
¿Qué significa esto? No se admiten presiones negativas. Siempre hay que tratar de tener la gravedad a nuestro favor. Hay casos muy específicos en donde, por ejemplo, aquí está el tanque de distribución y después del tanque de distribución tenemos un sistema de bombeo. Esto sería en el caso de que no exista la posibilidad física de colocar el tanque sobre cierta parte de la población. Entonces se necesita una bomba acá después del tanque. Puede darse ese caso, sí, pero no es ni recomendable ni común, porque genera un incremento de costos importantes. La presión debería ser gobernada por la cota del tanque, a menos de que se presenten casos excepcionales como el que les he descrito aquí. Entonces es importante que el tanque esté ubicado, ¿sí?, en un lugar muy bien definido. La ubicación es importantísima. La presión no puede ser demasiado alta, ¿sí?, porque puede generar falla en los conductos, especialmente ya en los conductos de las casas. Lo que les decía, los conductos cuando son de PVC se empiezan a dañar cuando las presiones son muy altas. Se recomienda generar sectorización, esto es bastante importante, en las zonas donde la topografía es variable. ¿Por qué? Porque los niveles de presión son difíciles de controlar. Esto es lo que sucede en Quito. Si ustedes se ponen a analizar, en Quito tenemos varios tanques, ¿sí?, de forma de que nosotros aprovechemos la diferencia de cotas, la diferencia en la topografía de las zonas para poder generar una mejor distribución. Y esto se conoce como sectorización, y la sectorización suele ser muy ventajosa en la distribución de agua. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Qué me dice Alexandra Donoso? Que yo creo que sí influye mucho lo de la sectorización, por lo que nos explicabas lo de las pérdidas que se genera. Ya, perfecto. ¿Y por qué más? Aparte de las pérdidas, tal vez del recorrido, porque podemos hacer una mejor distribución. La topografía, como dice ahí, influye mucho en lo económico para un buen diseño. Y hay una situación que es también importantísima, que es en el caso de mantenimiento. ¿Qué crees que pueda pasar? Si es que se tiene una buena ubicación, tal vez, y un buen recorrido, tal vez necesita menos mantenimiento y sea un poco más económico. Bueno, el mantenimiento siempre habrá que darlo y hay que hacerlo preventivamente y también en casos ya de emergencia. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una red y tengo, por ejemplo, un tanque aquí y otro tanque acá? Y este tanque abastece mitad, así al ojo. Y digamos que se me daña este conducto de aquí. Y este conducto de... A ver, este conducto de aquí nada más. ¿Qué crees tú? ¿Podría ser útil tener sectorizado todo? Sí, porque si es que dado el caso que se dañara, podríamos como que ocupar temporalmente el otro tanque para abastecer esa zona. Exacto. Nosotros podemos tener esta sectorización regulada con válvulas. Y si yo tengo válvulas, es mucho más fácil. Abro una válvula y empieza a funcionar los dos sectores con este tanque y de esta forma genero el mantenimiento de una forma mucho más fácil. Lo mismo si se daña el tanque o si es que hay que hacer una limpieza del tanque. Entonces es una de las principales ventajas de la sectorización. ¿Sí me siguen? Perfecto. Entonces normalmente el esquema que se tiene es que está el tanque elevado, tenemos el nivel estático, que es el que siempre se usa, la línea de gradiente hidráulico, que va a ser máxima cuando tenemos menor consumo, obviamente, y la mínima, que va a ser cuando tengamos máximo consumo, ¿sí?, porque van a bajar los caudales. Tenemos la parte ya de la población, ¿sí? Entonces, en este punto siempre hay disponibilidad de agua y no se necesitaría cisterna. Esto ya en casos ideales, porque
Si ustedes se ponen a analizar los sistemas aquí en Ecuador, es bastante común que tengan cortos. Entonces se generan cortes por mantenimiento, cortes por fugas, por fallas, a veces hasta porque hay una mala gestión. Entonces, normalmente aquí en el Ecuador sí necesitamos cisternas. La zona que ya está lejos del área donde podría distribuir la línea de gradiente mínima, ¿sí? No van a tener buena presión. Entonces, si no hay buena presión, no van a poder abastecer al sistema domiciliario. Entonces, se recomienda una cisterna y una bomba. ¿Sí? En este caso no podría estar el tanque elevado. Entonces, se puede colocar un sistema elevado con una bomba igual, ¿sí? Pero normalmente la gente prefiere irse a una cisterna y una bomba, ¿sí? Digamos, esta es la casa. Cuando hablamos de una cisterna, tendríamos esto con una bomba acá. Y en el otro caso hablaríamos de una bomba que alimenta a un tanque elevado. Y después el tanque es el que se encarga de distribuir el agua a la casa. Sí está clara la diferencia entre los dos. Cuando se habla normalmente de un tanque elevado para una casa, lo que se busca es que llegue el agua y tenga la presión suficiente para que sin una bomba se pueda abastecer al tanque elevado, ¿sí? Esto es la mejor combinación porque ahí nosotros lo que hacemos es compensar cuando no existe un buen sistema de distribución de agua potable. No se necesitaría la bomba, ¿sí? Pero al menos en nuestro medio eso es mucho más complejo. ¿Sí está claro todo eso? Entonces, bueno, aquí en esencia tenemos estos esquemas cuando el volumen respecto al tiempo que entra es igual al de salida. Nosotros hacemos volúmenes de regulación, materia de hidráulica aplicada, ¿no es cierto? Se acuerdan, el 100% del volumen acumulado de aporte debe ser igual al 100% del volumen acumulado de consumo. ¿Sí se acuerdan todos de eso? Ya. Tengan en cuenta que este análisis también les sirve para centrales hidroeléctricas que van a ver el siguiente semestre. Cuando el volumen de entrada es menor al volumen de salida, no satisface el sistema, ¿sí? Entonces no funciona porque me voy a quedar sin agua. Entonces necesito otra fuente. O la otra es cortes de agua, pero los cortes de agua ya inclusive atentan contra los derechos de la población. Entonces no deberían ser una opción, pero aquí en Ecuador todavía pasa, ¿no es cierto? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y cuando lo que entra es mayor a lo que sale, en teoría no necesitamos un tanque, pero esto no es real, porque siempre necesito generar una regularización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo consumo es variable, lo que yo consumo va a tener un comportamiento de esta forma, horas de poco consumo y horas de alto consumo. Entonces, yo tengo que tener un volumen para abastecerlo de acá. ¿Sí me siguen con eso? Entonces, en esencia, yo necesito hacer un cálculo de volúmenes de regulación. ¿Se acuerdan el proceso para sacar volúmenes de regulación? ¿Qué me dices, Natasha Mejía? No recuerdo bien, Inge, pero creo que de un caudal definido sacábamos el volumen, no me acuerdo. Revisar y ahora tocar mandarles un trabajo. A ver qué me dices, Laura Chiriboga. Sí, Inge. ¿Qué me dices tú?
acerca del volumen de Tenemos que hacer regulación. las gráficas de caudal, de... ¿Mandé? ¿Sí? Perdón, Inge, ¿me repite? Cuéntame, me estabas diciendo que tienen que hacer las gráficas de caudal. Así que tenemos que hacer la gráfica del caudal de... Ay, ¿cómo es? De... El caudal de aporte y el caudal de consumo. Y con eso también la gráfica del volumen. Exacto, tenemos que hacer caudal respecto al tiempo y con esto hacemos la gráfica de volumen respecto al tiempo. Perfecto. Graficamos, por ejemplo, que sea algo así. Y en el otro caso que sea algo así. Lo importante es que estas dos se igualen porque esto significa que el volumen acumulado de consumo es igual con el volumen acumulado de aporte. Y si recuerdan, el método nos decía, siendo el rojo aporte, que nosotros generemos una paralela en el punto de déficit máximo, ¿no es cierto? Acá tengo déficit máximo, acá tengo exceso máximo, ¿no es cierto? Siempre que hay más aporte que consumo, exceso, siempre que hay más consumo que aporte, déficit. Entonces genero una paralela y mi volumen de regulación es la mayor distancia entre las dos, que es esta de acá. Ese es el volumen de regulación, que es el volumen mínimo que debería haber en el tanque. Si está claro, ya recuerdan un poco ahí. ¿Sí o no? ¿Qué me dices, Manolo Atariguan? Sí, Inge, con eso ya me quedó más claro. Eso es los volúmenes de regulación y recuerden que eso nos ayuda a determinar cuál es el volumen del tanque. En cuanto a capacidad de regulación, nosotros sabemos que el caudal que sale depende del tipo de consumo que tengamos nosotros, entonces es un dato conocido y es fácil de determinar, ¿no es cierto? ¿Qué puedo decir? ¿Cuánta población tengo? ¿Cuánto consume? Y con eso determinar cuál es el proceso, más bien dicho, la cantidad de agua que se va a consumir, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con eso. Las entradas, nosotros tenemos que analizarla en función del caudal máximo diario, ¿no es cierto? El de mayor consumo. Y si es que hay bombeo, el caudal máximo diario por las 24 horas bombeadas, ¿sí? O el número de horas que nos sobre, más bien dicho, el número de horas que nosotros bombeamos. El volumen de regulación es el exceso máximo más el déficit máximo, eso ya lo acabamos de ver. Y un factor de seguridad podría utilizarse de un 20%, y si es que tenemos mucha certeza de los datos, hasta un 10%. Preferible trabajar con un 20%. Entonces, como datos principales. El método gráfico es el que ya acabamos de ver, no hay mucho donde irnos, ¿sí? Hay que sacar el exceso máximo, el déficit máximo, y con eso generamos nuestra gráfica. Eso sí, les voy a pedir que el error recuerden porque es materia de hidráulica aplicada, así que peguen una buena revisada. Esto es lo que nos dice el Código Ecuatoriano de la Construcción. Si nuestra población es menor a 5,000 habitantes, nosotros vamos a tener que el volumen de regulación sea el 30% del volumen promedio diario anual, ¿sí? Para un día. ¿Sí? O sea, saco el volumen típico de consumo en un día y el 30% va a ser mi volumen de regulación. Si es que tenemos más de 5,000 habitantes, el 25%. Para volumen contra incendios, nos dice si la población es menor a 5,000 habitantes en la sierra y a 3,000 en la costa, no hay volumen contra incendios. ¿Por qué no hay? Porque decimos que el volumen contra incendios puede ser muy alto para el sistema, entonces eso generaría un incremento de costos en la inversión.
Entonces, no se cuenta con ese. Después, para poblaciones menores a 20.000 habitantes, el volumen contra incendios va a ser 50 por la raíz de P, en donde P es la población en miles. Y si tenemos 200.000 más de 20.000 habitantes, la ecuación 100 por raíz de P, y la P es la población en miles. Entonces, si yo tengo una población de 500.000 habitantes, ¿no es cierto? Serían 500 en miles, ¿no es cierto? 100 por la raíz de 500, ¿cuánto me da? 500.000 habitantes es una ciudad todavía pequeña, empezando a ser mediana, ¿no? 2.236. 2.236. Perfecto, 2.236 metros cúbicos. Tengan en cuenta que este es el volumen contra incendios, ¿no? Si yo hago un cubo para el tanque, para este volumen, ¿cuánto sería el lado de un cubo? La raíz cúbica de eso. $13.08 metros. 13 metros, digamos. ¿Sí? O sea, tendrían que tener un bloque, ¿no es cierto? Un cubo de 13 metros de lado, que es un montón. Ahora, digamos, si le definimos que la altura sea 5 metros, ¿cuánto debería ser el lado? Sube, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da? Más o menos 20. ¿Me dicen? Serían 421. Entonces imagínense, ¿no? Y esto es solo el volumen contra incendios. Eso hay que sumar el volumen de regulación y el volumen de emergencia. ¿Sí me siguen? Ya. Para el volumen de emergencia, lo mismo. Poblaciones mayores de 5.000 habitantes va a ser el 25% del volumen de regulación, o sea, de este de acá. Y menores de 5.000 habitantes no se considera. Entonces, todos estos volúmenes son los que tienen que ir en nuestro tanque de almacenamiento. Por eso la importancia, ¿sí? Entonces, lo que dice el Código Ecuatoriano de Construcción es, si es que tienen la posibilidad, hagan un estudio de volúmenes de regulación, así como el gráfico que vimos anteriormente. Pero, si no, tomen los datos de esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la mayoría de diseñadores, o lo que hacen muchos diseñadores? Vamos directo a la tabla, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tabla yo ya no tengo que invertir en ir a hacer mediciones, a ir a poner a hacer encuestas, a determinar cuál es la población futura, cuál es el consumo de la población, etcétera, etcétera. Entonces el facilismo nos lleva a la tabla. Pero en muchos casos este facilismo puede ser una limitación. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen? Simplemente para que tengan claro qué nos dice el Código Ecuatoriano de Construcción. Entonces, hagamos un ejercicio rapidísimo. Queremos determinar el volumen de reserva, el volumen de regulación. ¿Sí? No conocemos el patrón de consumo, pero tenemos 29.400 habitantes futuros y una dotación, en este caso, de... Tengo un valor ustedes. ¿Cuánto le ponemos de dotación? ¿Cuánto creen que se pueda consumir un habitante por día? Unos 120 litros. 140. 120 yo les diría podría ser poco para nuestro medio. 140. Normalmente en Quito, bueno, es bastante variable, pero podríamos esperar consumos desde los 160 hasta los 240 litros por habitante por día.
Entonces tal vez esté un poquito más bajo. Vámonos por algo más real. ¿Qué me dicen? Alguien me dijo 160. Subamos un poquito, vamos de 180. ¿Sí? Entonces el primer paso nos dice calcular el caudal máximo diario. ¿A qué sería el caudal máximo diario igual? ¿180 por el número de habitantes? De 180 Para litros por habitante por día por 29.400 habitantes, ¿ya? 3.600. ¿Perdón? Para 8.000. El número de... ¿Para qué? No te escucho bien. Es que no me acuerdo cuántos eran el tiempo. ¿Qué tiempo debería ser? $8.000 algo era, ¿verdad? 34.600. 8.640. No, 86.400, sí. Ajá. ¿Pero qué me dice? ¿Y ya? ¿Qué es el 86.400? Tiempo en segundos de un día. Un día por segundos, perfecto. Listo. Estamos ahí. Ok, quito el día por acá, quito los habitantes por acá y tendría litros por segundo. ¿Estamos bien o no? ¿Qué me dice? Sí, ¿en qué? ¿Cuánto nos da esto entonces? 61.25. 61.25 litros por segundo. ¿No es cierto? Pero este sería el máximo diario. No, no es cierto. Este caudal sería el caudal medio diario. El promedio diario en el año. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, para volúmenes de regulación, trabajamos, recuerden, con el promedio diario. Entonces, ¿qué debo hacer después? Determinar el volumen de regulación. Entonces, tengo que mi caudal medio diario es 61.25 por acá. Entonces, tengo que determinar mi volumen de regulación. Para esto, o bien podemos hacer análisis, pero para comprensión rápida, podemos usar la recomendación. ¿Cuál era la recomendación? Vamos a la tabla. ¿Qué nos dice? Primero, población. ¿Tenemos más o menos de 5.000 habitantes? Más. Más. Más, ¿no es cierto? Entonces nos dice que en ese caso sería el 25% del volumen promedio que se consume en un día. Entonces, ¿a qué sería igual este volumen? Ya nos dice el 25%, perfecto. Y de ahí, ¿qué hago? ¿Cuánto es el volumen que se consume en un día? A ver. Juan Valares, ¿qué me dices tú? ¿Mm? ¿Qué hacemos? Juan David Valaresa. Le mando un
Está mensaje que escribiendo en te el pasó. chat ¿Qué está escribiendo? que no le funciona el micrófono. Inge, en ese caso tocaría multiplicar ¿Cuál por sería el eso UMD 61.25? por 86.400. 61.25, que es caudal. Obviamente, como le hago volumen, me dice por 86.400 de nuevo. Segundos por día, ¿ya? ¿Y qué más hay que dar? Oye, me falta algo. ¿Qué me dicen que falta? Hoy está bien. ¿Por qué no se trabajaba con el caudal máximo diario? Pero litros. ¿Perdón? ¿No se trabajaba con el caudal máximo diario? El volumen de regulación nos dice el 25% del volumen promedio de consumo en un día. Es el volumen que tendríamos para el caudal promedio diario anual. Y habría que dejarle en metros cúbicos, que sería un metro Dividirlo para cúbico 1000. sobre 1000 litros. Perfecto. ¿Cuánto nos da esto? $1,323. 323 metros cúbicos, ¿no? Ya es un volumen importante para una población de 29.000 habitantes, que es una población súper pequeñita. Entonces, siguiente paso, calcular volumen contra incendios. Nuevamente, podemos irnos a la gráfica que nos dice para el volumen contra incendios. Tenemos población menor a 5.000 o 3.000 en la costa o mayor a 20.000. O entre 3 y 5.000 hasta 20.000. ¿Cuánto teníamos? 29.000 mayor a 20.000 habitantes, ¿no es cierto? Utilicemos 100 por la raíz de la población. Entonces, mi volumen contra incendios va a ser 100 por la raíz de ¿cuánto? 29.400. 29.400. Ya dijimos que para esta ecuación utilizamos Sería 29.4. 29.4 y esto me da ¿cuánto? ¿300? 542,21. Metros cúbicos. Entonces aquí ya tenemos un volumen importante. Y el siguiente paso sería volumen de emergencia. ¿Qué nos dice aquí? Nuevamente, población mayor a 5.000 habitantes, el 25% del volumen de regulación. Así de una vez, volumen de emergencia va a ser 0.25. ¿Cuál era mi volumen de regulación? 1.323. 323, perfecto. Esto me da ¿cuánto? 130,35. 130 con 35 metros cúbicos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería mi volumen total del tanque? 1.323 más 542.21 más 330.35 que me da 1.195.97. 2.195.97. 2.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Un tanque gigantesco. Supongamos que es una esfera. ¿Cuál sería el diámetro?
¿Cuánto me da? $16.1. 12. 16.12, ¿seguro? Sí, 16.13, perdón. Sí, alguien me confirma. Alguien me dice 34.6. 34.6. A mí también me sale. Sí, parece que el de 16 está muy bajo. Y también le salió 16, a ver, alguien que me dé un voto de... A mí también me da 16, sí. 16,2. No, a mí me sale 34.6 también. ¿Por qué hay dos respuestas? Es que la de 34 sería mejor. ¿Alguien me confirma? 12.80 me da a mí. Otra. Sí, creo que están haciendo con el área. Sí, sé que con el área creo que sí sale. ¿Cómo con el área? O sea, al sacar el radio con la fórmula del área. ¿Y cuánto está? Volumen, yo saqué con la del volumen. Igual. ¿Cuál formalizaron? El volumen de la esfera. Yo sé 4/3 de pi por E del cubo. ¿Cuánto te dio? Yo igual. 34. Ahí me dio, no, 16.13. A mí también aquí me salió 16.13. 6,13 también. Radio, ok. Ah, pero el radio. El diámetro Ah, de pero ese es el radio. No, el radio me salió 8.06. El diámetro me quedó, ya eso, ese es el radio, el diámetro 16.3. ¿Por qué les varía tanto? Yo Inge utilicé la fórmula que es del volumen es igual a 4/3 por pi y el diámetro sobre 2 elevado a la tercera potencia. Es lo mismo. Ajá, es la misma fórmula. 13. Sí, parecería que es la de 8, la de 16. Entonces la respuesta sería la de 16.12. Revisan nosotros. Pero en esencia tenemos 16 metros, ¿no? La altura es la altura de un edificio de 5 pisos prácticamente para un tanque. ¿Sí está claro ahí? ¿Alguien alguna duda de eso? ¿Qué me dice? Refresquen lo que es volúmenes de regulación también, por favor. Entonces continuamos con consideraciones hidráulicas. Se recomienda que la presión en la entrada de la tubería sea por lo menos 5 metros sobre el nivel máximo para garantizar que el tanque siempre esté lleno. Sí, realmente es una consideración bastante básica. Después que el nivel máximo de agua esté relacionado con la presión máxima a la que va a estar sometida a la red, es también lógico, ¿no es cierto? Nosotros para definir cuál es el nivel máximo de agua, utilicemos la máxima presión. ¿Sí? Sabemos que en la máxima presión no siempre va a estar presente, pero es el punto crítico. El nivel de agua mínimo es la presión mínima de la red, también, ¿no es cierto? La cantidad mínima de agua que va a haber en el tanque es la presión mínima con la que vamos a contar en la red. Entonces esto nos sirve para determinar la presión mínima
en cada punto. ¿Qué significa eso? Que nosotros, con la presión mínima que se genera con el nivel mínimo de agua en el tanque, vamos a determinar la presión mínima en la red. ¿Sí? Voy a hacer algo más o menos. Dígame. Y nos dice que para la presión estática, para la variación de presión estática, nosotros consideramos pérdidas de fricción y pérdidas reales. Ya no hay problema, si quieres pásate el lunes. Como accesorios nosotros vamos a tener válvulas de entrada. ¿Sí? Ya, dale, no hay problema. Ya, Marquito, dale. La válvula de entrada puede ser de diferentes tipos. Nos sirve ya, para claro, eso conversamos, ya, dale. Haz lo que tengas que hacer y hablamos más tarde. También. Esta es una válvula de flotador, normalmente aquí está conectado el flotador. Ya, perfecto. Entonces, dale. Cuando pasamos cierto nivel de agua en el tanque, se cierra. Ya, listo. Puede ser en otros ya, tanques una válvula de compuerta con un sistema electrónico en donde se va cerrando. De acuerdo a los requisitos ya del sensor electrónico. El flotador que mencionábamos nosotros, que es la parte complementaria a la válvula que regula la entrada del caudal. Dale. Gracias a ti, hermano. Ya. Una tiene el esquema más básico posible. Un bypass, donde el bypass lo que hace es permitirnos que funcione el sistema cuando no está el tanque funcionando. Es un paso lateral en esencia. ¿Sí? Y buscamos entregar un caudal que no va a tener regulación, no va a poder cubrir variaciones horarias. Entonces, ¿qué sucede? Entra el agua y simplemente pasa sin entrar al tanque de reserva. Entonces, es un sistema que podríamos llamarle como un sistema de emergencia. Tenemos un drenaje, ¿sí? El drenaje nos sirve para generar una limpieza, para que en el caso de que nosotros tengamos alta presión, también se pueda generar un control de esa presión. ¿Qué sucede? Nosotros definimos una presión máxima o un caudal máximo, y si se sobrepasa eso, simplemente el agua sale por el drenaje. Entonces es bastante importante esto en el caso de que podamos manejar presiones bastante altas. También pueden darse drenajes electrónicos, donde si llegamos a sobrepasar cierto nivel de presión, se produzca la apertura de una válvula que libere la presión. Tenemos la salida del tanque, que está aquí. Simplemente es la conexión que se usa para que salga el agua del tanque. La ventilación es importante también contar. La ventilación tiene que tener un sistema en el cual no permita la entrada de elementos adicionales. Entonces, normalmente se le coloca un filtro en esta parte de aquí. ¿Y para qué sirve la ventilación aparte de qué me dice Javier Boado? Para equilibrar y desahogar lo que como es la parte de las pérdidas. Con las pérdidas no tiene mucho que ver la ventilación, la verdad. En esencia es para evitar presión interna en el conducto y también para la aireación en el tanque, ¿no? Y la aireación del agua. De esta manera evitamos que el agua se pudra. Puede haber también el rebose. El rebose en esencia es un vertedero que nos sirve para controlar el nivel de agua. Entonces, si este es mi tanque y llega el nivel a un nivel demasiado alto, hay peligro. Si es que no tiene ventilación, hay peligro de presión ahí. Entonces, el rebose es un conducto por donde se va el agua. ¿Sí? Y normalmente el rebose debería estar conectado a la limpieza de los sedimentos que hay en el tanque. Esto se usa más en cisternas, pero a ver si se acuerdan, ¿por qué en cisternas no solemos utilizar un sistema de limpieza de fondo?
¿Qué me dice? Porque se Porque el coloca agua, la tubería un poco antes del fondo, entonces ahí es donde se almacenan los movimientos, pero no se toma esa agua. Por eso. No se toma esa agua, sí, normalmente la captación está por encima de este nivel, pero el problema va más por el lado de que esto, bueno, en este caso es un tanque semienterrado, está a una profundidad H, pero normalmente la cisterna, digamos que esta es mi cisterna, aquí está la profundidad H, y aquí está la vía, y aquí abajo de la vía está el alcantarillado. Pues normalmente, si la cisterna está completamente enterrada, que es el caso más típico, ¿a qué altura H podríamos tener enterrado? ¿Qué me dicen? ¿A qué altura estaría una cisterna, por lo menos? metros. ¿Cuánto? ¿Cuánto se les ocurre hacer una cisterna? El ingeniero haga una cisterna, le hacen 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, 10 metros. Unos 2 metros. 2 metros es una altura común, coherente, que nos permite que una persona ingrese a dar mantenimiento. Sí, 2 metros es una buena altura. Entonces, si yo le hago a 2 metros de profundidad, el alcantarillado normalmente en la parte superior estará entre 2,50 a 3 metros. Entonces, eso significa que yo, si es que quiero llevar mi conducto acá, normalmente de la mitad para arriba, para la conexión de mi alcantarillado, yo voy a tener entre 50 centímetros a 1,20 m, pongamos, de diferencia de nivel. Pero ¿qué pasa? Si yo saco el agua de aquí, tiene que ir primerito a una caja de revisión. Pues esta caja de revisión ya va a perder por lo menos unos 40 centímetros abajo del nivel que le estoy mandando. Entonces ya se pierde 40 del 1 metro. Entonces eso se genera que sea muy difícil que nosotros tengamos la pendiente suficiente para generar la limpieza de este tanque. Entonces por eso se evita colocar un sistema de drenaje de fondo. ¿Sí está claro? Sí. Entonces esa es la limitación principal, porque créanme que la gente no va a querer invertir en una bomba para generar la limpieza de una cisterna. Entonces aquí tenemos un esquema básico, tubo de ventilación, una tapa para generar acceso y facilidad de limpieza. Aquí está el cono de rebose que nos sirve para deshacernos cuando el agua empieza a subir más del nivel máximo. Las válvulas que deberíamos tener, ¿no es cierto? Las válvulas y tuberías que ya tenemos nosotros de acá, incluida la tubería de bypass en el caso de que ya no vaya a funcionar el tanque. El desagüe que dijimos que no es común, ¿no es cierto? Entonces ese es el esquema básico que tenemos nosotros para un tanque lo más básico posible. Y con eso pasamos entonces a un análisis rápido ya de lo que serían las redes de distribución, que ya las hemos venido viendo, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí está nuestro tanque de almacenamiento, aquí está nuestra captación, esta es nuestra planta de tratamiento, ¿sí? Se produce el transporte y el tanque. Para este sistema necesitamos de ley un sistema de bombeo para el transporte y después tenemos la conducción principal hasta acá. Llegamos a la red de distribución, ¿sí? Que es la que va a distribuir agua dentro de la ciudad. Entonces yo puedo generar distintos circuitos, ¿no es cierto? Para los cuales el análisis ya dijimos, podemos hacerlo por Hardy-Cross. Podemos hacerlo por el método de la gradiente hidráulica. Si ustedes utilizan WaterCAD, por ejemplo, utiliza el método de la gradiente hidráulica. La mayoría de software utiliza el método de la gradiente hidráulica porque es mucho más certero en los resultados y necesita menos iteraciones, aunque es más complejo en los cálculos que se necesitan para cada iteración.
Entonces, en esencia, la red de distribución es la que me sirve para yo determinar cómo se produce la distribución de caudales. En este caso tendríamos una red cerrada, ¿no es cierto? Que es lo más común. Y como decíamos, ¿qué era lo que yo busco determinar cuando hago el análisis de una red? ¿Qué me dicen ustedes? Caudal. ¿Cómo se distribuye caudal y qué más? Y el H. Y la diferencia de presiones, perfecto. Entonces, en esta red, recordándoles un poquito lo que ya vieron en hidráulica general y hidráulica aplicada, esta es la altura de presión que nos va a servir para distribuir el agua a toda la red. Y en esencia, en función de esta presión, yo debo ir calculando las presiones en todos los nudos. Entonces, por eso es lo complejo del análisis o diseño de redes. Entonces, ¿qué pasa? Este es el punto inicial, entonces yo debo determinar cómo varían los caudales, pero ¿creen que en la práctica me importa mucho cuánto caudal va por cada tubo? No, no es cierto, porque esto va a ser variable. Si es que yo, por ejemplo, tengo aquí un colegio o un hospital y este consume mucha agua, vamos al mediodía. Dame haciendo la transferencia de eso, de lo que tienes en la cuenta de los 410, pero ahorita sí se me escucha. ¿Quién está con las transferencias? A ver, les decía, si es que yo tengo un gran consumidor de agua y necesito que el caudal en este tubo se incremente, va a variar toda la distribución. Entonces, lo que quiero es que tengan claro que esta distribución es variable dentro de la red. Entonces, por eso no es el objetivo principal del análisis de redes. Lo que nos interesa en realidad es las alturas para saber, bajo distintas condiciones, cuál es la presión en cada punto. Entonces, si yo sé cuál es la altura total y yo sé cuánto caudal va por aquí en condiciones críticas, yo puedo determinar cuál es la presión crítica en este punto, ¿no es cierto? Entonces, simplemente saco la presión total, le resto todas las pérdidas que voy a tener en este tramo y ya sé cuál es la carga de presión en ese punto. ¿Sí me siguen con eso? ¿Está claro o no está claro? Entonces lo mismo pasa. ¿Qué sucede si aquí se me daña este sistema de acá? Se me rompe. Entonces ya no voy a tener ese caudal por aquí, pero la red de acá se va a autorregular. Entonces varían los caudales, ¿sí? Pero la variación en las presiones no es tan dramática. Entonces yo ya cuento con un conocimiento básico acerca de presiones en cada conducto. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Entonces, esa es la importancia de las redes. ¿Y ustedes qué creen? ¿Es preferible tener redes cerradas o redes abiertas? Cerradas. ¿Por qué dirían cerradas? Por el tema de la distribución. Por la distribución, ¿no es cierto? Si se me daña un conducto en una red cerrada, yo solo tengo que paralizar ese conducto. En una red abierta, si se me daña un conducto, me toca frenar toda la cantidad de la red de distribución que se encuentre después de ese conducto. Entonces es un dato bastante ingerente en la decisión de generar cálculo de redes. Porque obviamente el cálculo de una red abierta es mucho más simple que el de una red cerrada. Pero ya en cuanto a la practicidad, es mucho mejor tomar en cuenta una red cerrada. Y lo mismo, si yo necesito, puedo colocar aquí un tanque de cola, ¿no es cierto? Y este tanque me ayuda a mejorar las presiones y se mantiene una red cerrada. Y los dos tanques pueden generar abastecimiento para toda la red. Todo esto nos genera una ventaja bastante importante. Entonces vamos a decir que la red de distribución de agua es un conjunto de tuberías que trabajan a presión, se instalan en las vías de comunicación de los centros urbanos. Esto es lo más lógico, ¿no es cierto? Porque al momento que haya que hacer una reparación, es mucho más fácil generar una rotura de las vías de comunicación, de las carreteras, de las calles, de los adoquinados, etc. ¿Sí? Y lo lógico es que la línea de distribución siga la distribución
urbanística, podríamos decir, de la ciudad. ¿Sí? Pues en esencia va por la calle, alcantarillado en el medio y normalmente a uno de los dos lados del sistema de distribución de agua. Si tenemos alcantarillado combinado, solemos tener un conducto de agua lluvia como parte central porque es el más grande, el de aguas servidas en la parte lateral y el de agua potable alejado, ¿sí? Tratando de que haya una distancia mínima entre alcantarillado y agua potable, debido a que si hay fugas de los dos pueden generar contaminación. Entonces se genera una distribución a lo largo de todo el centro urbanístico. Tenemos entonces que la red de distribución de agua potable permite que nosotros conectemos desde la captación hasta el punto de consumo todo el conducto, tratando de que siempre se mantenga la cantidad y la calidad del agua potable. Entonces aquí tienen el diseño, cómo se genera ya con el panel, ¿no es cierto? Nosotros debemos definir todos los nodos con los que se cuenta en el sistema, ¿sí? Y generamos cuál es la red principal, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen los software? Simplemente generamos división por red secundaria para después terminando de generar lo que es la distribución en la red principal. Entonces, de esta forma nosotros hacemos análisis parciales, porque aquí entra la dificultad. Hacer el diseño de una red manualmente es demasiado complejo. Entonces, esto es lo que motiva que nosotros utilicemos software, en donde el software lo que hace es trabajar por secciones parciales, ¿sí? Y en función de eso definir cuáles van a ser tanto los caudales como las presiones. Ese es el que se expira en noviembre. Tenemos las redes abiertas o ramificadas, ¿no es cierto? Son las que tienen una tubería principal y desde esta se generan varios ramales que terminan en puntos ciegos. O sea, tengo una distribución principal y a partir de esta se genera una distribución. Como les decía, la principal desventaja es que si se me daña este tubo de acá, me quedo sin agua totalmente, ¿sí? Entonces, esa desventaja es bastante importante, especialmente para lo que es generación de mantenimiento y por ende no se genera tanto uso. Más bien su uso se enfoca a sectores rurales donde tal vez los puntos sean demasiado dispersos y se vuelve menos útil una red cerrada. Entonces, dice, lo más común que suceda cuando tenemos crecimientos que se parecen de una vía principal. O sea, yo tengo, como en sectores rurales, una vía principal y de ahí unas pocas calles que no son muy continuas, son ciegas, donde son calles sin salida o calles que terminan en terrenos baldíos, por ejemplo, es algo bastante común en zonas rurales, ¿sí? O que también tienen impedimentos por la topografía. Entonces, en esta o bajo estas condiciones, nosotros podemos utilizar redes abiertas. Aquí tenemos un ejemplo, como les decía, nosotros está la carretera, tenemos una tubería principal que se genera ahí y después para todas estas redes nosotros generamos ramificaciones. Esto también se puede dar en lo que son urbanizaciones. ¿Sí? En las urbanizaciones también es común este tipo de distribución, porque ¿para qué les voy a conectar a las dos? ¿Sí? Genero un gasto infructuoso, entonces genero una red ramificada. Y lo mismo en zonas rurales. Mientras que por otro lado tenemos las redes cerradas o malladas, ¿no es cierto? En donde generamos mallas o circuitos en los cuales nosotros tenemos una distribución cerrada. Aquí está un ejemplo de lo más básico posible. Tenemos distribución
cerrada en estas calles y se genera una interconexión. Entonces todos estos centros se abastecen a través de estos conductos de agua. ¿No es cierto? Esto viene a ser un repaso de los que ustedes ya han ido viendo. La principal desventaja de las redes abiertas es lo que les decía, una ruptura de la tubería deja sin servicio a todo el sistema. Entonces, esto es inviable, no se permite, ¿sí? Recuerden que yo les decía que uno de los criterios de calidad es que me parece que máximo 2 veces al año se genera un corte de agua. Obviamente nosotros aquí ni de chiste cumplimos, pero si es que quiere generarse certificaciones de calidad, tendrían que cumplirse estos requisitos. Entonces aquí está, ¿no es cierto? Se daña este conducto y todo el mundo acá abajo se queda sin agua. La ventaja principal, por otro lado, de las redes cerradas es que es más conveniente desde la eficiencia en garantía del servicio. Lo mismo, se daña la tubería acá. Yo puedo tener una válvula aquí, puedo tener una válvula acá, que es algo común, y todo este sistema se mantiene funcional al 100%. Esa es la ventaja principal. Entonces, inclusive yo de esta forma puedo generar mantenimiento, ¿sí? Y la distribución no se ve afectada. En cuanto al cálculo, la red abierta es más fácil, es directa, simplemente ustedes hacen equilibrio de caudales. ¿Por qué? Porque si esta es mi red abierta, yo sé cuánto caudal va a haber por aquí y sé cuánto se va a consumir en estos puntos, ¿no es cierto? Entonces sé que una parte va a ir por acá y otra va por acá. Entonces si yo conozco caudales, puedo determinar presiones y no hay ningún problema. Mientras que en las redes cerradas necesitamos balancear caudales mediante algún método como los que ya mencionamos, Hardy, Cross y gradiente hidráulica son los principales, ¿sí? Son métodos iterativos y son métodos complejos, entonces el ingreso de software se vuelve necesario. Si me siguen todos hasta ahí. ¿Qué me dice? No, pues este es el suyo. Entonces, la mayoría de estos son temas bastante lógicos, ¿no? Entonces, para escoger cuál utilizar, nosotros debemos analizar cómo funciona la distribución urbanística de la ciudad y buscar que se garantice el servicio, especialmente en cuanto a caudal y a presión que se tenga en cada uno, ¿sí? Cuando tenemos circuitos cerrados, tenemos facilidad de mantenimiento, ¿sí? Y si es necesario, generamos una redistribución combinada. Por ejemplo, si aquí yo tengo una población, yo me genero mi red cerrada y de repente la conecto con una zona que esté un poco retirada, como esta de acá, y simplemente mantengo la conexión aquí y el sistema podría funcionar también como abierto solo o como cerrado solo. Entonces, inclusive yo aquí podría generar otro tanque, ¿sí? Y de esa manera puedo independizar las dos zonas. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, como concepción general, nos dice que podemos utilizar una red única cuando tenemos ciudades pequeñas. Las redes primarias se abastecen desde el tanque. O sea, el tanque alimenta redes primarias, que es lo lógico. Y las secundarias se abastecen de la primaria. ¿Sí? Es preferible contar por lo menos con 2 puntos de conexión en la red primaria, ¿no es cierto? Esto por facilidades de mantenimiento y en casos de emergencia. Nos dice que las tuberías de la red deben ir ubicadas al norte y oriente en las vías. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Es una distribución. Supongamos
que este es el norte, ¿no es cierto? Y este es el oriente. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí está mi vía, la decisión es que se maneje siempre que si es que esta es mi vía y estamos en el lado norte, yo coloco la tubería en el lado norte de la vía o en el lado oriental. Entonces, si estamos viendo esta vía así, ¿no es cierto? Le coloco mi vía, mi conducto a este lado, si es que este es el oriente. Entonces, si ustedes de ahí fácilmente van a poder determinar alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y aquí agua potable. ¿Sí? Entonces, esta es una nomenclatura que se utiliza para definir dónde van los conductos de agua potable. Y de ahí tenemos criterios de acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción, que nos dice que en cuanto a caudal de diseño, nosotros tendremos para el diseño de redes el caudal máximo diario al final del periodo de diseño, más el caudal contra incendios, ¿sí? Y debemos generar una comprobación de presiones de la red. Entonces, obviamente, ¿por qué hablamos del final del periodo de diseño? ¿Qué me dicen ustedes? David Garzón. Garzón. Si David no me responde, se queda fuera de la lista. A ver. Listo, entonces. Garzón tendrá falta. ¿Qué me dice Franco Molina? ¿Por qué hablamos del final del periodo de diseño? ¿Qué ves? ¿Qué crees? Hijo arriba. ¿Perdón? No sé qué quiere decir con al final del periodo de diseño. En una línea de tiempo estamos aquí en el presente y acá es del final del periodo de diseño, que es el futuro, ¿no es cierto? Podrán ser 15, 20, 25 años. ¿Por qué diseñamos en función del final del periodo de diseño? Para que dure entonces que sea útil durante todo el periodo. Entonces, lo lógico es que nosotros diseñemos para el caudal al final del periodo de diseño. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo cojo la población final al periodo de diseño y un valor de dotación para determinar cuál es mi caudal promedio diario, pero al final del periodo de diseño, ¿sí? Vale la pena este tipo de cotaciones porque a veces les generan dudas, yo sé. Entonces, si no lo tienen claro, pueden preguntar. ¿Alguien me decía algo? Bueno, entonces debemos determinar los caudales para incendio, ¿sí? Cuáles son los consumos para caudal contra incendio y después comprobar la presión en la red. ¿Está claro? Y sacamos el caudal máximo horario, ¿sí? Como parte también de nuestro diseño de presiones. Establece la norma ecuatoriana un mínimo de 10 metros de columna de agua en los puntos más desfavorables y condiciones más desfavorables. A esto me refería con el nivel mínimo de agua en el tanque. Es una condición desfavorable, ¿no es cierto?
y también trabajando con caudales máximos, porque el caudal máximo genera más pérdidas. Entonces, esta combinación de condiciones críticas nos tiene que dar por lo menos 10 metros de columna de agua en los puntos más desfavorables, ¿sí? Y si es que son grifos públicos, podemos llegar hasta 5 metros de columna de agua. La presión estática máxima no deberá ser mayor a 70 metros de columna de agua y la dinámica 50. O sea, cuando no esté funcionando el sistema 70, cuando sí esté funcionando 50. ¿Sí? Lo que ya veníamos hablando. Eso les decía, a veces en la zona del Valle de los Chillos se sobrepasan los 90 metros de columna de agua y es la razón por la cual se producen bastantes roturas en los conductos. ¿Sí está claro esto? Bueno, espero que sí. Pues, Sí, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se llega ya al final del periodo de diseño y, o sea, habría que cambiar toda la tubería, el diámetro y todo? Es que normalmente cuando se llega al final del periodo de diseño, ¿qué va a pasar? Digamos que esta es nuestra red de distribución, que es una red cerrada. Así. ¿Qué va a pasar? Normalmente lo que sucede es que se amplía la red, por decir, crece para estos lados, ¿sí o no? Entonces, este conducto es el conducto principal, o tal vez el de acá arriba, ¿sí? O los dos, ahí sí depende de cómo esté diseñado. Entonces, los conductos principales son los que deberían ser cambiados. ¿Por qué? Porque estos conductos van a llevar más agua hacia acá. Pero todos los secundarios no van a crecer, porque aquí no es que van a meter más casas. Puede darse el caso, sí, pero en la mayoría de veces no, porque, bueno, también va de la mano de la planificación de la ciudad. Normalmente una planificación de una ciudad se debería hacer para 50 años. En nuestro medio, ¿cuál es el problema? Que de repente viene un alcalde y dice, no, cambiamos todo, ¿sí? El ejemplo más claro que se puede ver de eso aquí en Quito es que la planificación que estaba hecha era que la avenida 10 de agosto crezca en altura, que en la 10 de agosto se empiecen a generar edificios de alrededor de entre 20 y 25 pisos. ¿Y qué pasó? No se cumplió ese plan. ¿Por qué? Porque no se incentivó, no se generaron las condiciones favorables como para que la 10 de agosto crezca en altura, ¿sí? Porque ¿cuál era la idea? La 10 de agosto es una vía en donde se tiene bastantes comercios, entonces la idea es que crezca en población de clase media, ¿sí? Y media baja, entonces tenían que ser edificios de gran altura, con departamentos pequeños. Uno de los requisitos era que ni siquiera tengan más de un subsuelo, de tal manera que no se tenga tráfico vehicular, sino que más bien sea gente que va a trabajar en bus, gente que utiliza el trole, gente que pueda unirse al metro, ¿sí? Y de repente no se dio esto. ¿Y dónde se generó la zona de crecimiento en altura en Quito? ¿En la Carolina? En la Carolina. Entonces se cambió totalmente. Ahora los edificios de 25 pisos, 30 pisos, y se busca hacer hasta uno de 40 pisos, están en la zona de alto costo, en la zona de clase media alta y alta. Entonces, ¿qué pasó? Se volvieron edificios de lujo, más no edificios de vivienda destinada a la clase media. Entonces, obviamente, los edificios de lujo tienen departamentos más grandes, tienen servicios de mayor calidad, tienen piscinas, si ustedes se ven, la mayoría están con piscina. Entonces, se cambió el esquema de crecimiento urbanístico de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Por eso colapsó cuando se inauguró la famosa plataforma gubernamental, que encima más se la generó en plena avenida Amazonas, ¿no es cierto? Generó un colapso del alcantarillado por el hecho de que no hubo la planificación, ¿sí? Y peor aún de meter un edificio tan masivo que iba a encargarse de tanta gente a lo largo del día, ¿sí? Porque encima de que hay trabajadores por montones, se dan servicios. Entonces tenemos el SBI ahí, tenemos
una afluencia salvaje de gente que va al SRI, tenemos varios bancos, ¿sí? Entonces, eso genera una problemática muy, muy grave. Pues colapsaron todos los servicios, ¿sí? Entonces, eso sí puede ser un problema, porque digamos, esta es la zona de la Carolina y yo planifiqué mi ciudad y cambié las redes en esta zona y de repente aquí crece, de lo que tenía 10 pisos, crece a 30, entonces se triplica lo que son descargas, se triplica lo que es cantidad de agua consumida y colapsa el sistema. Entonces, eso es una mala planificación urbanística. ¿Sí? Entonces, aquí también algo que pasa es que les obligan, ¿no es cierto?, con la famosa matriz de ecoeficiencia a cumplir ciertas características. Entonces, la matriz de ecoeficiencia dice que, por ejemplo, para inodoros podrían utilizarse agua lluvia. Entonces, hay un cisternas de agua lluvia, perfecto, ¿no es cierto? También que lo que son descargas de lavamanos y de duchas no sea descargada en conjunto con lo que es el agua de los sanitarios, perfecto, pero pasan cosas también contrarias, como por ejemplo, en la zona de la Carolina la mayoría de edificios se encuentra a nivel freático. ¿Por qué? Porque son edificios de lujo, entonces cada departamento tiene 2 parqueaderos, a veces 3 parqueaderos, entonces son edificios con 7 subsuelos, o 6 subsuelos, o 5 subsuelos, entonces llegan a niveles donde ya se encuentra agua freática. Entonces les toca generar una red de dragado para deshacerse de ese nivel freático. ¿Y qué creen que pasa? Se reutiliza agua lluvia, se evita, o más dicho, se reutiliza lo que es agua de los lavamanos. ¿Pero qué creen que hacen con el agua que tienen de nivel freático? Directito a la alcantarilla con un sistema de bombeo. Entonces es la tontería más grande del mundo, porque hacen que los edificios gasten un montón de dinero generando sistemas para reutilización de agua lluvias, cuando de repente encuentran agua freática y como no hay una normativa, esa agua freática va directito al alcantarillado. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones se dan por una falta de planificación urbanística, que es lo que sucede aquí en Quito. Entonces, yo le veo bastante difícil que en la 10 de agosto se genere un crecimiento en altura, al menos en un futuro cercano. Habrá que ver qué medidas toman para motivar eso, porque ese era el plan de desarrollo de la ciudad de Quito. Así que esas son las situaciones que se generan. Pero normalmente con una buena planificación, cuando llegamos al final del periodo de diseño, lo que tenemos que hacer es mejorar o amplificar las redes primarias de distribución. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, terminamos con esto de protección contra incendios, donde nos dice el Código Ecuatoriano de la Construcción que los caudales necesarios para la protección contra incendios son los siguientes. Si tenemos población futura aquí en miles de habitantes, de 10 a 20 hasta mayores de 120,000, vamos a asumir funcionamiento de hidrantes. Para de 10 a 20, un hidrante de 12 litros por segundo, de 20 a 40, uno de 24 litros por segundo, de 40 a 60, dos de 24 litros por segundo, de 60 a 120, 3 de 24 litros por segundo, y para poblaciones mayores a 120,000, 4 de 24 litros por segundo. Hay que tener en cuenta que esto es no de la ciudad, sino de la red de distribución, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos normalmente las redes distribuidas por zonas, entonces hay que hacer un análisis de qué población hay para cada red de distribución. Y aquí también nos da una hipótesis, nos dice un hidrante en la zona central, un hidrante en la zona central y otro en la periferia. Disculpen, no sé qué pasó, pero ¿me escuchan? Se reinició el Zoom. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, como ven, aquí es una distribución de cómo podrían generarse los incendios, que sabemos que no va muy acorde a la realidad, porque todo dependerá de condiciones muy específicas, pero eso es lo que nos dice el Código Ecuatoriano de la Construcción. Y aquí tenemos, por otro lado, regulaciones que nos dicen
El espaciamiento entre hidrantes deberá estar entre 200 y 300 metros. Para poblaciones pequeñas con menos de 10.000 habitantes, nosotros utilizaremos en lugar de hidrantes bocas de fuego, ¿sí? Con una capacidad de 5 litros por segundo. Las bocas de fuego son sistemas con menor capacidad, ¿sí? Y el volumen para reserva de incendios se calculará en función de los 5 litros por segundo durante 2 horas que dure el incendio, ¿sí? Estas bocas de fuego tendrán por lo menos 50 milímetros. Normalmente a veces en poblaciones de 10.000 habitantes ni siquiera se cumple eso, ¿no? Aquí en Quito sí hay una mejor opción para generar lo que es cumplimiento. Y esto también para el dimensionamiento de la red se nos dice que las tuberías se generarán en forma de mallas, evitando ramales abiertos, ¿no es cierto? En todo lo posible. Entonces, en el Código Ecuatoriano de la Construcción nos dice no redes abiertas. Entonces, ahí ya tenemos una limitación. Entonces, ¿para qué analizar redes abiertas? Sabemos que en algunos casos pueden ser beneficiosas, pero aquí nos han cerrado y nos dicen no redes abiertas. Nos dice que cada circuito de la malla debería tener en lo posible un perímetro de 500 metros hasta 2.000 metros, que es bastante coherente, una limitación, ¿sí? Para que no sean redes ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes. En calles con ancho mayor a 20 metros y varias calzadas, necesita proveerse de 2 ramales de tuberías, ¿sí? El uno con el diámetro que corresponde a los cálculos que hemos hecho y el otro en función de las tuberías de relleno, o sea, las tuberías menores que se tengan en el sistema. Esto simplemente es para facilidad de abastecimiento, ¿no es cierto? A veces se vuelve muy difícil. Por ejemplo, en la zona de la Galo Plaza Lazo, que tenemos una distribución más o menos de este tipo, y decir que estamos con la línea de distribución por aquí, y de repente esta casa se quiere conectar, no nos va a hacer una destrucción de toda la Galo Plaza Lazo, ¿no? Y ahí ya no nos da un punto exagerado, ¿sí? Pero tengan eso en cuenta, esa es la razón de la que se hace esta solicitud. De ahí la norma nos dice que los diámetros requeridos se deben elegir en función de los diámetros comerciales, lo más lógico, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los cálculos que se han hecho en el diseño? La red matriz, o sea, la red primaria debe ser de por lo menos de 4 pulgadas o 100 milímetros y la red secundaria de por lo menos 50 milímetros o 2 pulgadas. Y en zonas rurales podría utilizarse hasta 25 milímetros en la red secundaria, teniendo en cuenta que esto significaría que es una red de consumo bajo. Hay que tener en cuenta un criterio importante aquí. ¿Qué pasa si la red rural tiene riego y utiliza el agua potable como parte del riego? Parecería un poco ilógico porque se vuelve muy caro, ¿sí? Pero pasa. ¿Por qué? Porque a veces se generan sistemas, podríamos decir, alternos o sistemas por debajo de la mesa en donde se genera simplemente una conexión en donde si es que esta es mi válvula de control y aquí está mi medidor, la gente lo que hace es colocar un tubito por acá, ¿sí? Y nosotros ya no pagamos el agua. Entonces, esto pasa un montón. Entonces hay que tener en cuenta esta realidad que se da en el país, en el caso de usar diámetros muy pequeños. Y la velocidad se recomienda en 1.5 metros por segundo, ¿sí? Como una velocidad promedio, no es ni máxima ni mínima. Recuerden, normalmente la mínima se estima en 0.8 metros por segundo y la máxima depende del tipo de tubería, en donde normalmente el valor máximo absoluto llega a 6 metros por segundo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Qué me dice? Acá vemos ya la última diapositiva que tengo aquí. Nos quedan 5 minutos. Nos dice que como parte de las consideraciones nosotros vamos a generar obras de protección cuando tengamos tuberías por cruce de ríos o quebradas, ¿no es cierto? Esto es lógico
porque se genera una facilidad de rotura de los conductos, ¿sí? Además de que están expuestos, pues necesitamos obras de conducción. Válvulas de aire siempre en los puntos críticos, ¿no es cierto? En las zonas donde puede haber acumulación de aire, zonas altas. En tuberías de agua potable deberán generarse una separación de por lo menos 3 metros horizontalmente y 30 centímetros verticalmente, ¿sí? Nuevamente, este es el alcantarillado y esta es la tubería de agua potable, por lo menos 3 metros de diferencia, ¿sí? Bueno, aquí el dibujito ya lo dice mal. La que tiene que ir abajo siempre es la de alcantarillado, ¿no? Porque el alcantarillado depende de la pendiente. Entonces, por lo menos esta diferencia debería ser de 30 centímetros. Y las tuberías deberán estar instaladas por lo menos 1 metro, ¿sí? Sobre la corona del tubo. Entonces, esta altura de aquí debería ser de por lo menos 1 metro. ¿Sí? Y esas son todas las consideraciones que expone el Código Ecuatoriano de la Construcción para la instalación de conductos. Hasta ahí, ¿alguna duda ahora sí? Perfecto, entonces si no hay dudas podemos quedar hasta ahí. Un buen fin de semana para todos. ¿Y alguien que no esté en lista? Disculpe, Inge, ¿puedo quedarme hablando un momentito con usted después de la clase? Yo también pudiera hablar un ratito con usted. Dije, a mí me podría ayudar con la lista, por favor. A ver, ¿quiénes no están en la lista? ¿Quién me pidió que le ponga una lista? Chiriboga. ¿Perdón? Chiriboga. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, pues mira, les voy a mandar un trabajito para que acaben esto del sistema de agua potable, porque ya en la siguiente clase necesitamos pasar con alcantarillado, ¿sí? Así que yo le voy a mandar a Shirley. Listo, entonces, un buen fin de semana a todos. Sí. Inge, disculpe, una pregunta. Cuéntame. ¿Podría habilitar la revisión de la prueba teórica para ver en qué pregunta nos equivocamos? Porque no me sale a mí, por lo menos. La revisión de puntos creo que sí está autorizada, ya lo voy a chequear. Y no sé si se acuerda que le comentamos el problema de que no pudimos subir el examen, no sé si nos puede habilitar o si no pasa nada porque le enviamos a su WhatsApp. Sí, ya voy a revisar eso y les aviso cualquier cosa. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Esto qué me decían? Inge, yo me quedaba de igual manera para decirle lo que pasó. No sé si es que vio los mensajes que le envié, porque igual no pudimos subir. Pero la verdad no me pongo, no, porque me llegan 10 mensajes y ahí leo 1, 2 y les respondo esos 2 y ya este llega, porque decimos es 3 horas de respondiendo. Pero déjenme revisar qué pasó. Sí, ajá. Con todo le envié como que la hora de la creación del PDF y también la hora con la que, o sea, le mandé creo que 1 minuto después de que se acabó el tiempo. Ajá, fue la parte de José Ignacio y mía. Ya voy a revisar entonces eso. Listo, Inge, muchas gracias. Ya está más. Hasta luego. Perfecto. ¿Y tú, Franco? Disculpe, yo también tenía el mismo problema. Le mandé mensajes, no alcancé a subir. Voy a revisar a ver qué han hecho y qué es lo que me han mandado, ¿no? Ya que empiece a calificar, ahí voy al EVA y le envié el examen al correo con mi compañera. No sé si está bien o le puedo enviar a otro lugar. Ahorita ya igual no me manden porque yo lo que hago es revisar lo último que tengo. Porque si no son cientos de archivos para revisar, que es mucho. Entonces, ¿a dónde le envío, Inge? ¿Al WhatsApp? Ya mandaste ahí, déjalo ahí y ya voy a ver con eso. Ya, o sea, le envié el correo. Ya, listo, gracias, Inge.
igual tengo constancia, o sea, de la hora en la que se creó el archivo también. Entonces ya voy a ver eso. Ya, eso nomás. Gracias, Inge. Gracias.